soy psicóloga de profesión, soy mamá de dos hermosas niñas y actualmente networker profesional. Les cuento que, digamos que a mí ese mundo de la salud me llamó desde siempre. Yo quise estudiar medicina toda mi vida. Yo quería ser neurocirujana pediátrica y básicamente como un mes antes de graduarme de la universidad, del colegio, perdón, dije como, no, no voy a ser médica, yo no me veía en turnos todo el tiempo full, todo el tiempo, mejor dicho, deme un segundo, ya ahora sí todo el tiempo full, yo decía no 24/7, yo soy un alma libre que quiere construir, viajar y demás. Y tomé la decisión de finalmente no estudiar medicina y recuerdo mucho como en este caso pues mis papás claramente decían, ¿cómo así? Si tú siempre dijiste que querías estudiar medicina y de la nada es algo que no, me dicen, hágase un premédico. Entonces yo hice premédico en la militar y en el premédico, yo no sé por qué razón, pero nos dieron más psicología que medicina. Y como yo ya no estaba tan inclinada por el mundo, básicamente de la medicina, pues terminé estudiando psicología. Y actualmente les voy a decir que yo no ejercí finalmente psicología, solamente en las prácticas de universidad, porque yo no me veía como empleada, yo no me veía, mejor dicho, como cumpliendo horarios, teniendo que alguien me dijera, haz esto, haz lo otro. Entonces, como psicóloga tampoco lo hice, sí soy educadora en crianza respetuosa, digamos que eso lo hice como independiente, pero más que todo me he dedicado al mundo tradicional, de negocios tradicionales y actualmente al mundo de los negocios digitales. Y hoy este espacio es muy especial porque hablamos con profesionales de la salud. Y ustedes saben que los profesionales de la salud son personas que han invertido años estudiando, preparándose, formándose por vocación y no básicamente por casualidad. Y justamente por eso cuando alguien del sector salud decide expandirse y hacer algo diferente, no es por necesidad, es por visión, porque servir es su esencia, pero también creen que está bien crecer y hacer cosas diferentes al ámbito de la salud. Y expandirse no necesariamente implica o significa que van a abandonar lo que aman. Significa que van a entender que el conocimiento, la disciplina y el liderazgo que ya tienen puede abrir nuevas puertas. Y vamos a escuchar historias de éxito de personas que de verdad admiro demasiado, que he visto de cerca su proceso, que he visto el tiempo que llevan, que he visto lo que han logrado construir, personas incluso que han llegado a superar sus ingresos, pero aún así deciden seguir la vocación que están haciendo como personales de la salud. Y quiero que antes de arrancar hagamos tres acuerdos. El primero es que estés muy atento a toda la información que vas a recibir el día de hoy, que te quedes hasta el final para que puedas ver, mejor dicho, conocer mucho más a fondo, ver historias de éxito de personas que han construido sin importar el horario, sin importar los turnos, sin importar lo que tengan que hacer, pero que han logrado tener éxito en este negocio. Así que ese es el primer acuerdo. Segundo, elimina toda distracción. Si tú ya estás acá, si tú ya te conectaste, si tú en este momento estás escuchando todo, pues aleja todo. Olvida toda distracción porque ya date este espacio para ti. No es casualidad que tú hoy estés acá. Y eso es el siguiente. Y al final, obviamente, que le des las gracias a la persona que te invitó por permitirte también ver cómo otras personas en este ámbito están creciendo. Si tú estás conectado, eres personal de la salud y por ahí tienes a alguien que dices, yo creo que este espacio le va a funcionar, dale, envíaselo. Envíaselo, se lo puedes compartir. No, es que no, compárteselo, no te preocupes. Si tú sientes que le puede funcionar, compárteselo. Y la primera persona a la que yo quiero invitar a Sala es médico de profesión, ya hace 8 años, imagínense, lleva 8 años de experiencia en el sector salud, pero adicional es inversionista en activos de renta fija y variable. O sea, y esa mujer de verdad quería libertad, lo que yo admiro, lo que ha construido, porque lo ha hecho a la par, pero una mujer con esa experiencia, además asesora en deudas y todo, imagínense todo lo que ha construido y lo que ha hecho. Si ella lo puede hacer y sigue haciendo su profesión y ejerciendo su profesión como médica, es decir, que todo el mundo puede hacer esto en los momentos que decida hacerlo. Así que, mejor dicho, por acá, mi Caro, te dejo la sala y súper bienvenida y qué honor tenerte por acá. Hola, hola, muy buenas noches para todos. Quisiera saber si me están escuchando bien. ¿Se escucha bien, Kate? ¿Me ven bien todo? Se Ok. escucha bien. Bueno, es un honor para mí estar acá. La verdad, cuando me hablaron de este espacio quedé en shock porque pues el personal salud es un personal incansablemente, o sea, son personas que se la pasan trabajando, que se la pasan buscando oportunidades de nuevos ingresos y de verdad que usualmente las personas del personal salud tenemos un corazón súper grande.
Entonces, así como dijo Kate, yo soy Carolina López, soy inversionista en activos de renta fija, inversionista en activos de renta variable, asesoro en deudas, ya se imaginarán por qué asesoro en deudas. Y también, obviamente, soy médico de profesión hace 8 años, imagínense eso, o sea, el tiempo pasa súper rápido, pero antes de seguir hablando de eso, quisiera darles una pequeña reflexión de por qué con tanto ahínco los estuvimos invitando a este espacio, porque estuvimos como tan insistentes en que conocieran de este espacio, y es que fíjense que durante muchos años nos enseñaron al personal de salud a estudiar, a especializarnos, a trabajar incansablemente, así durísimo, y eso hasta hacíamos competencia para ver quién era el que estaba más jodido. O sea, fue pucha, yo trabajo 48 horas y no como en la casa y eso no duermo, mejor dicho, y eso era como un logro súper loable. Y nos dimos cuenta, nos prometen, nos dicen que mira, con el conocimiento, con prestigio, mejor dicho, vas a tener un estatus súper top, y eso viene inherente a la seguridad financiera. Y quiero decirles, chicos, que en este momento, así no lo queramos aceptar, el mundo ya cambió. O me van a decir que en este momento la inflación está igualita que como estaba hace 8 años que yo me gradué. Y yo he mirado ofertas en Computrabajo, ofertas laborales, y el salario que nos pagaban en este momento, que nos pagaban en ese momento que yo me gradué, es el mismo que están pagando en ese momento, pero la inflación sigue subiendo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si somos los profesionales más importantes, bueno, somos profesionales muy importantes, ¿por qué no estamos ganando lo que nos corresponde según lo que estamos haciendo? Entonces, para mí eso fue un shock entender todo esto. Como personal salud, quiero que entiendan que cuando están en un hospital o cuando están en un consultorio, ustedes sí o sí están intercambiando su tiempo valioso, que no se recupera, por dinero. Eso quiere decir que su ingreso depende 100% de su presencia física, y ahí nunca se va a poder construir un ingreso residual, que es el ingreso que se deriva pues de una ganancia que no dependa de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, en última, en este momento, la tecnología, que hay tanta tecnología, que hay inteligencia artificial, que hay chinos de 20 años ganándose una cantidad de dinero abismal, tan jóvenes, pues ya tenemos que entender que las oportunidades no solamente están supeditadas a un consultorio o a un hospital. O sea, ya no. En ese momento, más bien, tener miedo a emprender, pues es muy cierto, en este punto a uno le da mucho miedo a emprender, a uno le da mucho miedo salirse de su zona de confort, pero en este momento, según lo que yo he analizado, es mucho más riesgoso quedarse ahí, quedarse en ese riesgo, que tomar un paso adelante y tener y pretender o tener más fuentes de ingreso. Porque si tienes una sola fuente de ingreso, estás súper vulnerable. Y quiero decir que obviamente eso depende mucho más, ese ingreso depende de un tercero, o sea, del dueño de la IPS, que ni siquiera es médico, que nosotros no podemos pedir los exámenes que queremos porque ya eso está supeditado a una estructura que ya no podemos cambiar. Entonces, bueno, después de esa reflexión, quiero hablarles de mi vida como profesional. Esta era yo. Ustedes me ven ahí como una niña, yo era muy soñadora, yo la verdad pensaba que no, eso ya, me gradúo y me vuelvo multimillonaria, o sea, ya, tengo la vida resuelta, tengo casa, carro, y por más que seamos aplicados, la vida profesional no es inherente a tener una seguridad financiera, como lo decía anteriormente. Yo me gradué de la Universidad de Pamplona, hice mi rural en Tibú, norte de Santander, en una zona muy roja de Colombia, o sea, el Catatumbo, no sé si lo conocen. Yo, obviamente, siempre existe la presión de que nos graduemos, de que hagamos, no, tienes que graduarte y si no te gradúas no eres nadie. Entonces, yo decía, no joda, o sea, 7 años de carrera para que yo no sea nadie, tengo que ir a especializarme, y me vine a vivir a Bogotá. Entonces, obviamente, como había hecho el rural en una zona roja del país, solamente me contrataban en urgencias, en UCI, en ambulancia, en trauma, no me contrataban en sitios pues que tuviera una mejor calidad de vida. Entonces, obvio, mi calidad de vida bajó aún más porque tenía que tener, para Bogotá tenía que tener más fuentes de más dinero para poder vivir acá, pues, y tenía la presión de que me tenía que especializar, y yo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces empecé a tener un estilo de vida que yo no me podía dar, ¿sí? Y empecé a trabajar en hospitales en los que a mí me pagaban
por productividad. O sea, imagínense en urgencias que le paguen a uno por productividad. Yo me acuerdo que mi primer cheque en una clínica acá de Colombia, que era de puro trauma, era el primer sueldo fueron como 2.500.000. Y me dijeron, no, eso va mejorando a medida que vayas viendo pacientes. O sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, esto es muy loco. O sea, y ahí empecé a endeudarme, a pasar tarjeta, porque yo ni siquiera tuve ICETEX. A mí mis papás me pagaron la universidad, yo salí sin deuda, sin nada. Y después de tanto tiempo, tanto esfuerzo, pues me fui a endeudar acá en Bogotá. Una endeudada tan boba. Entonces, claro, yo empecé a hacer más turnos y a intercambiar más tiempo por dinero y hubo un punto en el que trabajaba como en tres lados y todos en sitios complejos. O sea, trabajaba en la UCI de la Clínica de Occidente, trabajaba en ambulancia, en urgencia, o sea, Dios mío, o sea, hubo un punto en el que lógicamente me quemé, me dio prácticamente un burnout y yo dije, tengo que hacer algo diferente, Dios mío, y me empecé a desesperarme, yo tengo que hacer algo diferente porque ahí caí en cuenta, yo dije, Dios mío, o sea, esto no es la expectativa que yo tenía. Y ahí empecé a buscar y encontré a Santiago, que es un chico muy joven. La verdad, para mí fue un shock darme cuenta que una persona tan joven tenía los ingresos que yo quería como médico, ¿sí? Y tenía el estilo de vida que yo quería. Entonces yo dije, obviamente al principio pues a uno le da miedo, pero en últimas él tenía el resultado que yo quería. Y así pude obtener estos resultados. Un momentito. Me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, y aquí están los resultados, pues, en los negocios digitales. Yo entré, Santiago fue la persona que me mostró los negocios digitales, que me mostró un ecosistema de aplicaciones que me permitió aprender de inversiones. Antes ni siquiera ahorraba, ahora tengo un portafolio robusto de inversiones, he podido viajar con la compañía, he tenido cheques de 2.900, $3.000, que es lo que acá en Bogotá le están pagando a un especialista. O sea, para mí era muy chocante darme cuenta que podíamos hacer cosas diferentes y podía tener un estilo de vida muy diferente. Ahora yo no hago turnos de noche, antes hacía un turno cada 2 días, o sea, imagínense, hacía sábados, domingos, festivos. Ahí empecé a darme cuenta que en realidad los 24 eran muy importantes. Yo antes no pasaba ni un 24 con mi familia, ni un 31. Empecé a poder viajar, a poder tener mejores fuentes de ingreso. Y todo esto también empezó con un evento. Muéstrame la siguiente, please. Con este evento que fue en el 2022, miren mi cara, o sea, a uno se le nota cuando está mal. En ese punto yo le creí a Santiago, en ese momento tenía 18 años y yo dije, o sea, si de verdad una persona muy joven viene con una idea súper innovadora y es súper insistente en que eso les va a cambiar la vida, créanle, porque la verdad, Santiago llegó a mi vida y como que todo cambió, mi estilo de vida cambió muchísimo. Del 2022 acá soy una persona, no solamente en dinero, sino en mentalidad, soy una persona totalmente diferente y todo eso gracias a que fui a un evento. Entonces siéntanse súper agradecidos por la persona que los invitó hoy acá, porque puede ser que hoy sea el día que estén cambiando su vida. Y bueno, para continuar, quiero presentarles a una persona muy especial para mí. Es una persona que admiro mucho. Obviamente acá uno siempre tiene pares académicos, pero también tiene pares en este negocio digital. Y Ángel es una persona que yo admiro un montón, o sea, que siempre tiene resultados súper chéveres. Ella fue auxiliar de enfermería, trabajó incansablemente por más de 10 años. Ustedes saben que las auxiliares trabajan durísimo, las enfermeras trabajan muy duro. Acá en urgencias les ponen de a 20 pacientes a una sola. Y la verdad la admiro un montón porque salió de deudas con esto. O sea, de verdad logró impactar tanto su vida que ahora vive al 100% de eso. Entonces, por eso la admiro un montón. Quiero que la escuchen al 100%, que le presten toda su atención, porque hasta viajé a Dubái con ella y fue una experiencia maravillosa. Entonces, porfa, póngale la atención.
Bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Ángela. Estamos teniendo ahí unos problemas técnicos, pero me quiero presentar con todos ustedes. Mi nombre es Ángela Ochoa. Durante 9 años fui auxiliar de enfermería y precisamente, ¿por qué estudié enfermería? Porque decía, bueno, no tuve la misma oportunidad que un médico de ir a la universidad. Vengo de una familia, pues, de bajos recursos, que si había para uno, no había para el otro. Y es ahí cuando yo digo, bueno, voy a estudiar enfermería, a ver cómo me va y si me termina de ir bien, pues me dedico. Es así que termino de estudiar enfermería, me dedico, uno se empieza a apasionar por esta labor y me empezó a gustar demasiado, me gustaba muchísimo la enfermería, pero al pasar el tiempo uno se empieza a cansar al pasar el tiempo de tanto atender pacientes, de estar pendiente de los pacientes. A veces tú no recibes buenos tratos y a veces el auxiliar de enfermería es el que lleva todo lo peor, ¿no? Porque claro, a veces los pacientes le tienen el respeto al médico, le tienen el respeto a los enfermeros jefes, pero el auxiliar de enfermería lo ven como usted es el que trae, usted es el que lleva. Y durante 9 años, a pesar de que uno con el pasar del tiempo recibe esos pacientes que se van enamorando de uno y que uno les da su cariño, uno se empieza a cansar de los malos tratos, se empieza a cansar sobre todo del sueldo, uno empieza a tener largos turnos, turnos de 8 12 o 24 horas, y uno empieza a cambiar, y es ahí cuando yo digo, pues madre, llevo toda la vida haciendo lo mismo y no he crecido nada, no ha crecido nada mi salario, no ha crecido nada en mi ámbito personal, no he hecho nada. De hecho, tenía un carro súper viejo que era lo que me había dado por 6 años de trabajo. Y es ahí cuando yo digo, bueno, me quiero alejar de la parte del hospital, me quiero y ingreso a trabajar a una EPS, era promotora de salud, era la persona que estaba encargada de recibir quejas, era la persona que estaba encargada de recibir las tutelas y peor aún, porque esa EPS de hecho es muy reconocida en Colombia y llegaba todo el mundo con tutelas y ahí peor, o sea, los pacientes llegaban a desquitarse con uno y yo decía, yo no quiero vivir más esto. Para mí ir a trabajar un lunes era el peor día de mi vida. Yo decía, ya no quiero más esto, renegaba mi trabajo. Yo decía, voy a renunciar, voy a renunciar, voy a renunciar y nunca era capaz de renunciar. ¿Por qué? Porque mi trabajo era mi única fuente de ingresos y si yo perdía mi trabajo, pues me iba a quedar sin nada. Entonces ahí yo dije, bueno, en ese momento escuché un mal consejo y me dijeron como, Ángela, emprende. No les conté, yo soy de Boyacá y acá en Boyacá yo dije, bueno, voy a emprender, monté un negocio, decidí emprender en algo diferente a la enfermería, pero a la par hacía enfermería y me fue tan mal, tuve que invertir una gran cantidad de dinero y no me di cuenta que no, pues estaba en un campo que yo no conocía. Pierdo todo el capital que había invertido. Nosotros vendíamos pollo en canal, yo alternaba y 8 meses después de haber emprendido le entró un virus y acabó absolutamente con todo, quedó con una deuda de más de 40 millones de pesos y yo dije como, bueno, no pasa nada, voy a seguir trabajando en la EPS. Y es así que 2 meses después de que me pasa eso en el emprendimiento, después de llevar 6 años de trabajo, la compañía toma la decisión de despedirme sin justa causa. Y es ahí cuando yo digo, pues bueno, voy a conseguir otro trabajo. En ese momento lo único que me importaba era pagar la deuda. Yo decía como la deuda, la deuda, la deuda. Y esto pasa en el 2023 y es cuando precisamente uno toca fondo, ¿cierto? Y cuando precisamente toqué fondo y empiezo a buscar trabajo, me encuentro con la mala experiencia de que al trabajar acá en un departamento como es Boyacá, acá si tú no tienes el sello político, no consigues trabajo. Y no sé a cuántas personas les ha pasado lo mismo, pero yo iba a un hospital y todos se movían. ¿Y por quién vienes recomendada? Y no. En ese momento me empieza a angustiar el tema de deuda. Yo dije, ¿cómo que voy a hacer? No me voy a quedar así. Empiezo a hacer turnos de noche en urgencias y de día cuidaba pacientes domiciliarios y lo alternaba así, buscando qué dinero para pagar una deuda que se había perdido absolutamente todo. Y es ahí cuando yo digo, tengo que hacer algo diferente y precisamente es cuando empiezo a hacer algo diferente. Me daba muchísimo miedo, yo creía que era robo, que si tú no cumplías un horario de 12 24 horas, tú no podías generar dinero porque estaba acostumbrada a trabajar, a trabajar, a trabajar y hacer algo desde internet no lo veía real. Entonces era súper escéptica y es ahí cuando llega este proyecto a mi vida y yo digo, llegó en el momento exacto porque fue mi paracaídas.
Fue tanto el fondo que toqué que yo tuve que volver a la casa de mis papás después de haberme ido de la casa de ellos, con una mano adelante, la otra atrás, sin tener absolutamente para nada, porque todo lo que yo trabajaba era para pagar la deuda. Ya todo cambió con 2 años y medio que llevo, todo cambió, mi mentalidad, mis hábitos, mi crecimiento, uno, personal y dos, mi crecimiento personal ha sido grandes. Gracias a la compañía, actualmente he tenido la posibilidad de conocer 14 países y hoy yo miro a Ángela de hace 2 años y medio atrás y digo, yo solo había podido viajar a Cartagena y en bus. Actualmente, gracias a la compañía, conozco 14 países, no he tenido que sacar dinero de mi bolsillo para endeudarme en viajes que no se pueden dar muchas personas. Y yo digo, no es tanto los viajes, sino todo lo que la compañía ha impactado en mí, porque pasé de ser una auxiliar de enfermería que se toteaba, que ganaba 1.400.000, 1.600.000 y todo era para una deuda, y actualmente pagar mi totalidad de deudas, poder comprar un carro totalmente de contado, que para mí era mi sueño porque en todo lado me dejaba varado, y llegar a tocar cheques sobre los $2.500, que son aproximadamente 8 millones de pesos, que es lo que se gana un médico, pero un médico con especialización. Y es ahí cuando yo digo, wow, es todo lo que ha impactado mi vida, a pesar de que era un auxiliar de enfermería, que no tuvo la oportunidad de ir a una universidad. Eso era todo lo que yo les quería contar de mi vida y de mi trayectoria. Y ahora le quiero dar precisamente el espacio a otra persona. Él es médico de profesión, él es auxiliar quirúrgico, lleva 4 años y él también dijo como voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo diferente y tomó la decisión de decidir estar con su familia y no tener un trabajo. Sebas, te deseo la sala. Hola, mi Ángel, ¿me escuchan? Muchas gracias por el espacio, excelente testimonio, eres muy crack, en serio, la has sacado del estadio con este negocio digital. Eh, bueno, mi nombre es Sebastián Osorio, soy médico, soy epidemiólogo. Eh, ¿Me regalan la siguiente, por favor? Bueno, les comparto ciertas fotografías, me gradué en el 2019 de la Universidad Militar Nueva Granada. Eh, En el 2019 me gradué en diciembre y en marzo del 2020 empezó la pandemia. El empezar la pandemia para mí fue como prender las alarmas, comenzar a trabajar como un burro por todo lado. Tenía dos trabajos, además empecé la especialización, trabajaba más o menos unas 350 horas al mes, más la especialización. Eh, y así, desde que comencé a trabajar, le di. Trabajé mucho, mucho, mucho. Sacrifiqué el tiempo con mi familia, sacrifiqué el tiempo con mis amigos. Pero bueno, la carrera siempre nos deja amigos. En la foto de la izquierda es una foto de mi grupo de rotación con la cual roté casi toda mi carrera. Son amigos para toda la vida. Sin embargo, cada uno decidió hacer algo distinto. La mayoría incluso salieron de aquí del país. Pero bueno, después a mi vida llegó Lina, que más tardecito la van a escuchar, y con ella empezamos el proyecto de tener una familia. En el 2024 nació nuestra hija, nació Mariana, y desde ahí ha sido como un cambio en en nuestra vida. Ya, obviamente, uno ya no tiene la posibilidad de trabajar tanto, tiene que bajarle un poquito el ritmo porque la prioridad siempre es la familia. Y en diciembre decidimos con ella a que teníamos que hacer algo distinto. No podíamos seguir em, poniendo en la balanza si tiempo entre nosotros, si tiempo con nuestra hija o tiempo para trabajar, tiempo para pagar deudas. Entonces tomamos la decisión, o bueno, realmente ahorita cuando la escuchen la historia, van a saber que ella realmente tomó la decisión por mí, pero le agradezco en el corazón que haya tomado esa decisión. Y pues para nosotros en este momento, ¿qué ha sido? Ha sido salir de nuestra zona de confort, ha sido crear espacios en los cuales nos educamos financieramente en compañía de nuestra hija, trasnochos estudiando trading, porque es lo que más me gusta a mí. Eh, Ha sido el hecho de comenzar a hacer lives en TikTok. Son, pues, las personas que de pronto se conectaron y que de pronto me conocen, ustedes saben que de pronto yo no subía ni una sola foto a Instagram, ni una sola foto a Facebook. Mínimo, menos el hecho de hablarle a una cámara ante 320 personas. Pero bueno, en el mes pasado logramos el primer rango ejecutivo.
eso es por network marketing, pero también en mi proceso de aprendizaje en el trading hemos logrado ciertas ganancias, los cuales pues vamos creciendo día a día. Wow, Sebas, qué nivel, de verdad. Gracias, gracias, gracias por tremenda, mejor dicho, por tremendo testimonio. Es increíble, ver realmente. Ustedes han visto las historias de estas personas que han pasado, se dan cuenta que básicamente si ustedes no se compran excusas, pueden lograr lo que quieran, porque yo digo, listo, yo no me dediqué finalmente al mundo de la medicina ni nada y me dedico a hacer 100% este negocio cuando empiezo. Pues porque yo era ama de casa, habíamos quebrado con nuestros negocios tradicionales en pandemia, para mí no era negociable no ser mamá presente, por lo tanto mi esposo se dedica a hacer toda esa parte financiera y yo me dedico 100% a este negocio. Pero cuando veo y cuando he visto tantas historias de éxito de personas que siguen ejerciendo, que siguen trabajando, es impresionante. Por ejemplo, los que ustedes ya vieron anteriormente, Ángel empezó trabajando también, bueno, le acaban de básicamente de renunciar, pero básicamente ya no tenía absolutamente nada de dinero. Por ejemplo, en el caso de Caro, que todavía sigue ejerciendo, Sebas, que lleva muy poco en la compañía, no lleva algunos meses apenas, pero literalmente son personas que le dedican el poco tiempo que tienen mientras su hija duerme. Entonces, no hay excusa alguna. Y en este momento les quiero presentar ahora a la esposa de Sebas, de verdad una mujer increíble también que ha tenido resultados extraordinarios, transformación, crecimiento, que de verdad ella sueña con ser mamá así 100% presente, médica profesión, apasionada por la medicina. Ella no tiene pensado dejar la medicina, pero sí quiere que cuando vaya a trabajar y haga lo que tiene que hacer sea por vocación y no tenga que cumplir turnos extensos. Así que, Milina, por acá te dejo la sala. ¿Estás por acá? ¿Estás por acá? Hola, Kate, gracias. Qué honor que me presentes, qué honor estar hoy con todos ustedes. Wow, qué chévere el área de la salud. Y pues bueno, comienzo con mi historia. Yo tengo 33 años, me gradué de medicina o de médico hace 9 años, ya este año cumplo 10 años. Soy médico general y desde que me gradué siempre he estado en urgencias. Bueno. En los últimos meses hizo como un pequeño cambio, cambié de servicio, lo cual me tiene muy feliz porque duré 9 años, perdón, en urgencias y ni les cuento. Urgencias es un servicio muy pesado, ya Caro nos contó también su experiencia em, y desde siempre, desde que yo me gradué, pues siempre he sabido lo que es trabajar. He trabajado muchísimo, he tenido dos empleos al mismo tiempo, hacía 24, 48, 36 horas seguidas, mm, todo para tener, digamos que un poco más de dinero y para no saber cómo gastar ese dinero, cómo invertir ese dinero. Al igual que muchos en este gremio, estoy endeudada. Ya he logrado salir de algunas deudas, que eso me tiene muy, pero muy feliz. Y todo ha sido gracias a la nueva mentalidad que tengo en este momento. Los médicos y en general el gremio de la salud, y no sé si también es un mal de muchos colombianos, no sabemos administrar nuestro dinero, no sabemos invertir, no sabemos ahorrar. Em, Siempre desde el pregrado nos venden la idea de que tenemos que mostrar una vida llena de lujos y vidas que no podemos llegar a sostener, ¿sí? Entonces, pues no manejamos bien el dinero, nos endeudamos y después ya no podemos tener un trabajo, sino que nos toca tener dos, tres trabajos para pues poder subsistir, pagar las deudas y eso fue lo que me sucedió a mí. En estas fotos yo aquí les comparto unas fotos. La primera foto, pues la foto de cuando me gradué con mi diploma. Hay unas fotos que son en el hospital y que no sé si se dan cuenta, pero se me nota la cara de cansancio completamente. Em, no valía la pena estar ahí, realmente. Y es cuando me convierto en mamá que me doy cuenta que yo no puedo seguir cambiando tiempo por dinero. No puedo, no puedo, porque no quiero perderme el crecimiento de mi hija. Mi hija nació hace un año y bueno, eso cambió completamente mi mentalidad. Y este bonito camino comenzó
un día yo scrolleando en mi TikTok, porque en ese momento pues mentalidad poquita, entonces yo llegaba muy cansada y lo único que hacía era como mirar mis redes sociales, eh, y me encontré con Kate. Y Kate ha sido una persona espectacular, una mentora espectacular para Sebastián y para mí. Ella nos ha enseñado mentalidad, ¿saben? Finanzas, es algo que alguien que nunca, perdón, nos enseñaron en la universidad y creo que a muchos no nos enseñan en la universidad cómo dirigir nuestra vida financiera y ella nos ha enseñado muchísimo. Y bueno, ese día que la conocimos conecté mucho porque ella es mamá presente, es algo que yo quiero ser y conecté muchísimo con ella y gracias a ella y a mi decisión estoy aquí con ustedes. Mm, pues ustedes aquí me ven estudiando lo que yo estaba buscando cuando encontré a Vi, eh, era mentalidad, era poder crecer como persona pero sin perderme la vida de mi hija. Y es algo que puede llegar a suceder, lo que es algo que puede hacer este negocio. Cuando yo conocí a Kate, pues mi mentalidad cambió completamente. Ustedes me ven aquí estudiando con mi hija, porque no solamente Sebastián estudia trading, sino que yo estudio cómo hacer network marketing. Empecé a leer libros de finanzas, cosas que nunca jamás había hecho en mi vida, que me han cambiado también mucho la mentalidad, no tenía ni idea de muchas cosas que uno hacía con su dinero, por ejemplo, cicatrices de la infancia, de la adolescencia, y eso me ha enseñado a ser un poco más organizada financieramente. Empecé a hacer ejercicio, me perdí, bueno, dejé de hacer mucho ejercicio, esto no solamente crecimiento económico, sino crecimiento personal, y empecé a lanzarme a redes sociales con mucho miedo, ¿sí? Y saliendo de mi zona de confort. En serio que ha sido muy difícil porque nosotros los del área de la salud siempre pensamos que no puede haber más opción que clavarnos trabajando 10.000 horas para poder tener dinero y perdernos toda la vida que es maravillosa. No podemos estar con nuestra familia. Los fines de semana se trabajan, a veces unos, a veces no, ni se diga de las fechas especiales como fin de año, a veces no se puede estar con la familia porque tienes que trabajar, ya sea de noche, de mañana, de tarde, o tienes que clavarte porque la realidad es que, perdónenme la expresión, no se clava para poder descansar algunos días, entonces tienes que hacer tantos días seguidos y estar súper cansado para poder lograr tener ese pequeño espacio con tu familia. Y es que el pequeño espacio es 2, 3, 4 días y eso es lo que realmente queremos seguir haciendo como personal de área de la salud. Queremos seguir perdiéndonos el tiempo de nuestra familia por dinero, por vocación, porque la vocación es muy linda. Kate les decía, yo no quiero dejar de ser médico, a mí me encanta ser médico, todavía me quiero especializar, pero, pero no quiero hacer medicina para que la medicina me dé dinero. Yo no quiero vivir para trabajar. Quiero trabajar para vivir. Quiero que esas 6 horas que yo pueda trabajar me sienta plena y que no necesite el dinero o que no esté endeudada. Eso es lo que yo deseo. Y aquí como para terminar, porque de pronto me extendí un poquito, pues bueno, les mostramos unas imágenes. La imagen, una de las imágenes es lo que ganamos con Sebastián. Ay, me regalan la... Gracias. Es una de las pequeñas ganancias que hemos tenido con Sebastián en trading, que pues para hacer algo netamente ajeno a nuestra profesión ha sido muy enriquecedor, o sea, ganarse $14, no estando de turno, no teniendo que aguantar tantos pacientes, tantas horas, tanto cansancio, es súper, son 50.000 pesos colombianos que súper chévere que no teníamos antes. Y bueno, aquí están los $300. Nosotros comenzamos relativamente hace poco y más o menos en un mes ya teníamos ganancia de $300 y esto es gracias a todo lo que hacemos todos los días. Mm, Vi ha cambiado y este negocio y Kate y todo el equipo ha cambiado mi mentalidad completamente, ¿sí? Me ha hecho crecer, me ha hecho salir de mi zona de confort.
ha creado disciplina, ha creado constancia y todo lo que hemos logrado, que hasta ahora ha sido poquito, porque muy seguramente vamos a arrancar mucho más fuerte y vamos a llegar muy lejos con esto, pues todo esto ha sido gracias a toda esa constancia y a toda esa disciplina. Muchísimas gracias. Wow, 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 qué nivel de testimonio, Milina. A mí me da mucha risa porque yo estaba súper nerviosa. Es que a mí me da una pena hablar, yo no sé cómo voy a hablar. Y mejor dicho, esta mujer casi no termina, pero qué maravilla y de verdad qué inspiración, qué lindo poder escucharte. Y ahora, a continuación, les quiero presentar, porque miren, acá hasta anestesiólogos hay. Es que mejor dicho, el que diga, no, es que no, hasta anestesiólogos hay. Y la siguiente persona que viene precisamente es médico, también es médico anestesiólogo, ha trabajado por 13 años, pero él ya sentía que quería estar más presente con sus hijos. Y hoy realmente agradece infinitamente poder hacerlo. Entonces imagínate que independientemente que seas un especialista, que puedas cobrar, que puedas generar más, siempre hay otras alternativas. Si tú solamente tienes una fuente de ingreso, estás, mejor dicho, al borde de la quiebra, porque ¿qué pasa si tú hoy perdieras el único trabajo que tienes? ¿Qué pasa si pasaría algo con lo que tú haces? Por eso es tan importante también tener ingresos extras y hacer cosas diferentes independientemente de tu profesión. Así que en este momento le quiero dar el paso a Luis Felipe Wilches. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí, Pipe? A ver. Esperen que ya te puse, creo que ya estás. Listo. Sí, ya, creo que ya estamos por aquí. Buenísimo, buenísimo. Hola, hola, Listo. Karen. Muchas gracias a todos. Miren, ya somos 452 personas conectadas. Esto me parece maravilloso y agradezco infinitamente la oportunidad de poder estar en estos espacios. La invitación que me hace Kate es como yo siempre le he contestado y no es la primera vez que se lo digo, es siempre un sí de mi parte para todos ustedes cuando necesiten o quieran lo que sea, siempre un sí. Bueno, y quiero empezar diciendo que a mí estos espacios me parecen maravillosos porque uno escuche a quien escuche, siempre tiene algo, digamos, con lo que se puede identificar o historias parecidas en su vida y entonces identificarse y reflejarse en el otro te permiten aprender de eso. Y esto no es ajeno a ese aprendizaje. ¿Qué les cuento yo? Básicamente, pues yo tengo 41 años, soy anestesiólogo de profesión hace casi 14 años. He trabajado en varias clínicas en la ciudad de Bogotá, siempre haciendo altísima o alta complejidad. Em, He estado en hospitales universitarios, en hospitales privados, públicos muy poco. Y yo he denominado, y para contarles un poquito de mi historia, traté de decir que mi vida ha sido una vida promedio plus. Es lo que yo quiero, es como el nombre que yo le doy. Y esa vida promedio plus me lleva hoy 2026 a poder mirar para atrás y decir qué afortunado he sido. Y yo he tenido la fortuna, como lo ven en algunas de estas imágenes, creo que conozco, no sé, unos 26 o 28 países, 6 de las 7 maravillas del mundo. Eso fue una propuesta que nos hicimos con mi esposa, con la que llevo conociendo pues desde hace 14 años, 7 años, perdón, 9 años de casados. Y digamos que ha sido un viaje maravilloso el estar casado con Claudia, ella también es médico. Después de ese tiempo yo empiezo, siempre he sido muy deportista, empiezo hace unos 7 años con la práctica del ciclismo. A veces, digamos que el ciclismo no lo podía hacer antes porque hasta una bicicleta era costosa y uno estudiando, pues cómo y de dónde. Pero finalmente empiezo con la práctica del ciclismo, después empiezo a hacer triatlón, que me apasiona impresionante. Eh, y después de ese momento yo empiezo a construir cosas. Digamos que yo venía, tengo 41 años, la tradición siempre ha sido como compra finca raíz, decían no, los papás, es el negocio más seguro de la historia. Y pues sí, yo les hice caso a mis papás. Hoy tenemos la fortuna de tener unos apartamentos que están en renta y básicamente se están pagando solos y al cabo de unos 3 años van a ser un activo que nos va a dar ingreso eh, pues solito. Esa plática va a ser libre en unos 3 años de esos 3 apartamentos. Y llegó el punto en el cual yo tenía mi vida soñada. Era mi carro soñado, el deporte soñado, el matrimonio soñado, la bici soñada y empezaron a pasar cosas. Y la primera, Kate, regálame si quieres la siguiente imagen, porfa. Y la primera de esas cosas pasa que cambia como mi forma de pensar es que aparece mi primer hijo. Tengo dos niños, uno de 4 y otro de casi 2 años.
Estos chinos me cambiaron la vida a mí, a mi esposa, y esto nos obligó a hacer una serie de modificaciones en nuestra estructura económica y funcional familiar. Más o menos eso fue, bueno, después aparece, está la tercera imagen de en donde estamos ahí con Juanfe, que es el mayor, la puse junto con una radiografía porque me pasa mi primer signo de alarma y es que haciendo triatlón tuve una fractura muy grave del fémur izquierdo y eso me llevó desde San Andrés, que era donde estaba compitiendo, llegar a Bogotá, a operarme al día siguiente. No me fue bien. A los 4 meses una segunda cirugía peor de agresiva. Eh, y más o menos año y medio después, voy a completar un año ahorita en agosto de eso, me retiran el material, pero esos eventos críticos hacen que tú pienses que hay que hacer un cambio en tu vida. Adicional a eso, y en los últimos 2 años vienen pasando muchas cosas en el sistema de salud colombiano que todos conocemos en este grupo. Y dentro de esas, una de las que más me marcó es que una compañera estaba a punto de pensionarse y ustedes vieran la desgracia de esta mujer pensando que se le iba a bajar el ingreso. Se pensiona, ella se ponía, no sé, en pesos colombianos 30 millones de pesos mes y se le baja menos de 8, eso la obliga como el 76-80% de las personas que se pensionan en América Latina a seguir trabajando. O sea, la pensión es una mentira que nos han vendido a lo largo de la historia. Y pasan otras dos cosas adicionales. Hace poco nos hacen un cambio de contrato en una de las clínicas donde tuve la fortuna de ser jefe del grupo de anestesia. Nos cambian el contrato y pasamos de tener unas ventajas laborales a estar en una desventaja en la cual pues fácilmente pueden prescindir de nuestros servicios y ya no tenemos una serie de prebendas. Y adicional a eso, viene el tema de la reforma pensional que todos conocimos, el gobierno casi la aprueba, pues, y qué susto mi contadora, pilas, pague plata, pague semanas, porque si no, no entra en el régimen transicional y se jodió. Y pues basado en ese miedo, finalmente la reforma no pasa, pero basado en ese miedo me tocó pagar 28 millones de pesos para entrar en un régimen transicional, imagínense eso. Entonces, finalmente, eso hace que yo necesite un porqué. Ese porqué, así como lo dice Fernando Palacio en Detox Financiero, debe ser tan grande como tus sueños y ese porqué para mí era una cosa que se llama tiempo, porque tuve la fortuna y yo no me quejo, a mí me va muy bien haciendo lo que hago y definitivamente ese tiempo era para mí, para mi esposa, para mi familia y para mis hijos. Y entonces yo llego a un punto en el que veía a mis hijos la mayoría de mis días, mm, llegaba del trabajo, estaban dormidos, yo me iba al trabajo a las 5 de la mañana y estaban dormidos, se iban para el colegio, al cuidado de mi suegra, que es una fortuna tenerla, y los fines de semana trabajaba los sábados casi siempre, noches, y bueno, eso me hizo cambiar muchas cosas, dentro de esa la más grande mi mentalidad. Hoy tengo la certeza de poder decir que he cambiado el objeto de mis lecturas, el objeto de mi esfuerzo. Me he quitado una serie de turnos nocturnos y de fines de semana. Llevo ya más o menos un año sin trabajar sábados ni domingos en el día. Y, em, y eso me permite que mis hijos de alguna manera sigan mis pasos. Ya los dos están nadando, los dos van a bicicleta y eso me pone absolutamente feliz poderlos ver allá pedaleando, pues ya al mayor. Adicionalmente a eso, me he quitado, he aprendido más cosas, me pago a mí primero, eso no lo hacía nunca, hoy me pago, esa plata la reinvierto, ese dinero que hace parte de mi cash flow, de mi flujo libre, se va a mi portafolio de inversiones y hace interés compuesto. Mis gratificaciones hoy en día son mucho más diferidas que antes, eso significa que estoy produciendo más dopamina y menos cortisol, ¿no? Y eso ustedes lo entienden muy bien. Y en números, que a mí me encantan los números, básicamente les quiero contar que hoy puedo decir que soy un papá 30% más presente que hace un año. Eso me pone absolutamente feliz, contento. Aquí los tengo a 4 metros, están durmiendo. Acaba de pasar mi esposa porque se despertó uno. Y mañana les cuento, mañana los llevo al colegio. Los llevo 2 de 3 días, de 5 días a la semana. Mañana yo los entrego. Entonces, nada, luchen por eso. El tiempo es para mí en este momento lo más preciado y obviamente eso va de la mano de dinero y de decisión. Pero si tienen hijos lo entenderán mejor y créanme que estamos en un vehículo que nos permite soñar, nos permite alcanzar logros a corto, mediano y largo plazo y construir sobre una base cementada. Muchas gracias, Kate, por el espacio. Quiero, Wow, qué nivel de testimonio, de verdad. Gracias, no me encantó. O sea, ustedes se imaginan a alguien que tenga la vida soñada, después se dé cuenta como algo que pase
transforma absolutamente todo y como los hijos también transforma todo y ver cómo independientemente de que genere buenos ingresos y demás, se está apalancando de algo que le permite tener más tiempo, porque es que algo que es real, lo único que básicamente tú no puedes comprar en el mundo es tiempo. Ya el tiempo que se fue, se fue. Y eso es lo que te permite este negocio, libertad de tiempo, dinero y decisión. Y a continuación les quiero presentar a una mujer que también admiro demasiado. Es mamá, es médico de profesión. Ella soñaba con ser mamá presente, pero no solamente ser mamá presente, sino también ser independientes de la medicina y a partir de este negocio logra precisamente, pero no soy yo la que les va a contar, sino por acá mi Evelyn, te dejo la sala. Hola, hola, muchísimas gracias, Kate, por este espacio, por esta invitación. De verdad que para mí es una fortuna poder estar en este espacio del sistema y poder compartir mi historia, porque realmente, como lo han contado mis otros colegas, ser médico en Colombia no es nada fácil, ni siquiera lo tienen fácil los especialistas, porque historias como, como las del doctor Wilches la hemos visto mucho. O sea, yo empecé, igual que Caro, yo soy de Cúcuta, empecé mi vida laboral en el rural y posteriormente me vengo a vivir acá a Bogotá. Y cuando yo empiezo mi vida laboral, yo básicamente era de esas personas que dice, si yo tengo que trabajar 12 horas, trabajo 12 horas. Si tengo que trabajar 36 horas, pues 36 horas trabajamos. ¿Por qué? Porque realmente me gustaba mucho lo que hacía. Yo empecé aquí mi vida laboral en quirófano como el doctor, como ayudante quirúrgica, y básicamente yo era una mujer que vivía para trabajar. O sea, esa foto que ustedes ven en la mitad es cuando mi bebé nace y el agotamiento era tanto que yo me quedé dormida con mi bebé dormida en los brazos. O sea, eso es 100% real y muchas mamás hemos tenido que pasar eso, pero básicamente como que equilibrar esa vida laboral con la maternidad, Dios mío, yo creo que es el reto más difícil para cualquier mujer. Yo siempre he querido ser independiente, nunca he, digamos, concebido una vida en donde yo no pueda generar ingresos, porque básicamente para mí no es negociable ser independiente financieramente. Y yo básicamente era de esas personas, trabajaba muchas horas, pero cuando mi hijo nace, las reglas del juego cambiaron. O sea, yo no podía pasar en un quirófano más de unas 8 horas porque eso significaba que mi bebé lactante iba a tener que aguantar un periodo de tiempo de hambre, literal. Y no valía ni siquiera que yo hiciera mi banco de leche materna. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que los bebés tienen en esa etapa de transición donde no es tan fácil que ellos, digamos, como que tomen tetero y eso. Y a mí me pasó, ese fue como el momento clic de mi vida donde yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entré a una cirugía y básicamente por muchas cuestiones de organización, la cirugía no empezó a la hora que era, fuimos empezando muy tarde, yo en un turno de 1 a 7 de la noche empecé a trabajar básicamente a las 5 de la tarde y oh sorpresa que esa cirugía tuvo complicación tras complicación y eran las 4 de la mañana y yo no había salido del quirófano. Mi bebé ahí tenía 9 meses. Y en ese momento, básicamente, yo veía el teléfono sonar, me contestaban llamadas como, ya vas a llegar, ¿cuándo vas a llegar? El bebé tiene hambre. Y yo como, Dios mío. O sea, yo solo pasaba saliva porque estaba dentro del quirófano, enguantada con el paciente en sala. O sea, no había forma que yo pudiera salir de ese lugar. Y ese básicamente yo sentía como el sufrimiento de él estando ahí. Yo decía como, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros como que podamos intercambiar nuestra maternidad como esos momentos de nuestra familia, la formación de un niño por trabajo? Entonces yo empecé como a pensar en cuestiones diferentes, se nos atraviesa la pandemia. Y precisamente, digamos, paso de trabajar muchas horas a no trabajar nada porque cierran salas de cirugía. Pero cuando uno trabaja como en estas condiciones de OPS por evento, entonces los ingresos, chao, chao. Paso de tener un muy buen ingreso de unos 7 8 millones de pesos a tener ingresos de 700.000 pesos. Y eso dije como, wow, o sea, estoy a un clic, estoy digamos, a algo fuerte que cambie mi economía para siempre. Y yo básicamente empiezo como a pensar, por eso es que me veo en estas situaciones, porque solamente tengo una sola fuente de ingreso y estoy a un correo electrónico, a una llamada de que mi estabilidad financiera se desborone completamente. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar en que tenía que aumentar mi nivel de ingresos, porque me hice unas ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sería
mi vida si yo quisiera tener una casa propia, un carro propio, si quisiera pagarle la universidad a mi hijo. ¿Realmente sí me alcanza con lo que tengo? Y la respuesta era no. Yo máximo alcanzaba a ahorrar 1 millón, 2 millones mensuales, pero es que un apartamento vale 400 millones, pero es que la universidad, un semestre de medicina vale 32 millones, pero es que el estilo de vida que yo tengo es muy caro. Entonces, habían dos opciones: o me achiquito como al nivel de mis ingresos o aumento mis ingresos. Y yo dije, soy la persona que quiere ir por más. Y empiezo a buscar opciones diferentes. Caro es mi mejor amiga de la universidad, yo empiezo a ver su transformación, la empiezo a ver totalmente diferente, haciendo cosas que yo pudiera estar haciendo, pero que quizá no tenía la información. Y ahí es cuando decido preguntarle, ¿qué es lo que estás haciendo tú que yo no estoy haciendo? Y empiezo a transformar mi vida. O sea, no solamente he podido en este proyecto aprender a invertir, que es algo muy valioso. O sea, hay muchas personas que se descartan de una posibilidad solamente por el miedo. No, es que yo ya soy muy grande. No, es que yo ya soy muy mayor. No puedo aprender inglés. No puedo aprender de trading porque es que yo ya no. Y yo realmente dije, yo sí puedo. Si alguien más pudo, yo también puedo. Y me di la oportunidad de empezar a aprender. Me retaba muchísimo las redes sociales y todavía es algo que incluso todavía me reta, y empiezo a generar contenido, empiezo a transmitir para las personas, porque así como estamos hoy aquí, hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar esta información, ¿saben? Hay muchas mamás, muchas enfermeras, muchas instrumentadoras quirúrgicas que pasaron esa misma situación que yo pasé en la lactancia, que tienen que sacrificar su tiempo con sus bebés por estar metidos en un quirófano, por estar metidos en urgencias y por una remuneración bastante baja. Si un médico está mal pago, un auxiliar de enfermería, una enfermera está realmente en unas condiciones que son muy difíciles y sacan hacia adelante a su familia. Entonces, la verdad, hay muchas personas que necesitan escuchar esta información. Gracias a este proyecto yo pude cumplir uno de mis sueños, que es construir un consultorio de medicina estética. Y eso es como ver la medicina desde otro punto de vista. No solamente yo hago medicina estética, sino también ejerzo la medicina alternativa, y me he dado cuenta que muchos problemas de salud no se solucionan solamente con las tabletas, con la farmacéutica, sino que, por ejemplo, si tú sufres de ansiedad y depresión, ¿cómo curas una ansiedad y depresión causada por una deuda? No hay medicamento que te ayude a curar una deuda. Las deudas se curan aumentando tu capital, no es más. Y hay muchas personas que incluso llegan a suicidarse por temas de deudas. Y eso yo empecé a entenderlo, y por eso es básicamente el por qué estamos aquí, porque hoy tú estás aquí escuchando esta información, y por qué nosotros decidimos dejar de cambiar tiempo por dinero y empezar a mejorar nuestra calidad de vida para nosotros mismos y para nuestras familias. Entonces, todo ha cambiado mucho: el entorno, la maternidad más presente, el aumento de ingresos, lograr duplicar mi nivel de salario básicamente, y poder ir por mis sueños. Chicos, soñar es gratis. Lo que no es gratis es ir por los sueños. Lo que no te cuesta a veces en dinero, te va a costar en tiempo, en energía, pero igual el tiempo va a pasar. 40 años van a pasar, y tú decides si en esos 40 años tú te vas a matar por un salario muy por debajo de lo que tú te mereces, o si vas a empezar a hacer cosas diferentes que te lleven a mejorar tu calidad de vida y a mejorar tu nivel de ingresos, porque el tiempo va a pasar de todos modos. Y cuando yo me di cuenta que eso iba a ser así, empecé a buscar opciones diferentes. Entonces, Mikate, muchísimas gracias por el espacio. Te devuelvo la sala. Dios mío, Eve, no, me encanta. Yo estoy emocionada. Cada vez que escucho a uno, me emociono más. Me encanta ver eso, los procesos, cómo han crecido, ver cómo realmente estas personas que ustedes han visto, ¿verdad? Tienen un crecimiento constante, han logrado sueños. Imagínense poder tener un consultorio incluso gracias a haber generado un negocio tradicional, haber empezado en un negocio tradicional. Y bueno, ya para finalizar, aquí llega una enfermera de profesión. Incluso ella estuvo en Australia, ella empezó este negocio viviendo en Australia y duró allá 3 años, y realmente buscando mejores oportunidades decide hacer este negocio porque trabajaba demasiado. Imagínense, así de bien le fue en el negocio que se devolvió para Colombia y en este momento vive incluso muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, Milau, quiero saber si estás por ahí. Te Por dejo aquí la sala y bienvenida a este super espacio, Milau.
Súper, súper, qué lindos testimonios, de verdad que qué honor poder construir un proyecto con el gremio de la salud, con colegas, con enfermeras, con médicos. Bueno, como lo dijo Kate, yo pues soy Laura López, soy enfermera de profesión, estudié 5 años en una universidad. Realmente a mí en mi carrera me fue muy bien, no puedo decir que no, me gustó, me enamoré de la enfermería, me hizo un mejor ser humano, pero realmente no me estaba dando el estilo de vida que yo quería, ni en tiempo, ni en ingresos, ni en tranquilidad. Y 5 años después, como que dije, bueno, me voy a poner a trabajar. Trabajé en buenas clínicas de acá de Bogotá. Tenía buenos salarios, pues digamos que entre comillas para una enfermera tenía buenos salarios, pero me empecé a cuestionar mucho el tema de los turnos de noche. Odié trabajar de noche, no sé si a alguien más le pasa, pero realmente no me gustaba. Y empecé a cuestionarme si toda la vida iba a vivir igual. Y algo que tal vez nos ha pasado a todos nosotros y lo que le pasó a Felipe, es que yo empecé a ver a mis compañeras muchísimo mayores que yo, ganando lo mismo que yo, haciendo los mismos turnos que yo, pero más cansadas, pero más viejas, pero más ojerosas, con los mismos ingresos, sin vacaciones, o sea, 15 días al año, como pues es lo normal. Y yo decía, o sea que ese es mi panorama en unos años y a mí no me gustó. Y tomé la decisión de irme para Australia pensando que esa era la solución a muchos problemas que, pues digamos que económicos en profesión uno tiene. No estoy diciendo que emigrar no sea una oportunidad maravillosa, yo realmente crecí, aprendí demasiado, pero entendí que el sistema laboral es exactamente el mismo en todo el mundo. Tú trabajas y por un sueldo, por dinero, y allá sí que trabaja uno un montón como migrante porque allá no vale tu título de médico, tu título de enfermera, tú allá simplemente eres una persona que llega a trabajar en aseo. En mi caso, pues yo pues, como que me encaminé en mi carrera y empecé a cuidar personas, cuidar pacientes, iba a los, como a los geriátricos. Creo que perdimos por aquí al Lau. Dios mío, estábamos a punto de terminar. Esperemos, démosle unos minuticos a ver si regresa, pero ¿cómo les parece todas estas historias? O sea, wow, o sea, díganme acá quién ha conectado con todas estas historias y quién de acá dice como, ok, soy personal salud, sin embargo admiro, mejor dicho, todo este proceso y como que me suena más la idea. Por acá alguien dijo, quiero saber cómo empezar, cómo puedo comenzar. Mejor dicho, la persona que te invitó, esa persona te da la mejor respuesta. La persona que te invitó de cómo hacerlo, de cómo lo puedes lograr, eso. Sí les voy a decir algo súper importante y que quiero que tengan presente, que esto es hermoso, pero requiere de esfuerzo. Pero ya como personal salud, estoy segura que mejor dicho, ya se tienen que trabajar los turnos, doblar y todo, porque es que yo sé que a veces tienen, ayer hablaba con una pediatra que a veces decía que tenía turnos de 36 horas. Entonces uno es como, wow, 72 horas. Y uno es como, wow, o sea, ¿en qué momento tú realmente descansas? ¿Quién hoy dijo, hoy me inspiré y hoy dije, si realmente ellos que viven ocupaciones como yo lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer? ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Creo que el Lau no nos regresó. Les quedamos debiendo la historia del Lau porque no la vemos por ahí. Pero de verdad, qué inspiración la historia de Laura. Me encanta. Como les dije, ella se devolvió incluso de Australia, todo. Así, exacto, si no seas de la rama de la salud. No importa que tú no seas de la rama de la salud. Este negocio aplica para todos, pero porque queríamos mostrarles estas historias, porque muchas veces desde la medicina, desde la psicología, desde la enfermería, ya llegó esta mujer, ya volvió esta mujer, ya volvió esta mujer para que nos termine de contar la historia. A ver, Perdón, perdón, qué listo, pena con tranquila, dale, mi ustedes, se Lau, me dale, dale, desconectó mi dale. internet, no sé Nos qué dejaste pasó. a medias, mejor dicho, dale, dale. ¿Me compartes ahí la pantalla, mi Sí, Kate? dale. Gracias. Bueno, no sé en dónde quedé, pero bueno, literal es que yo me estaba viendo en una vida que no quería vivir, sin tiempo, sin ingresos, me fui a otro país y realmente como que me di cuenta que era lo mismo. Lo mismo, mi Kate, ¿me regalas la próxima, porfa? Estudié mucho allá también en Australia para poder cuidar pacientes, pero es el mismo sistema, trabajar y trabajar y trabajar. Me enfermé, tuve que hacerme una cirugía en los ojos cuando llegué porque del estrés
que me generaba estar allá, estaba sola, bueno, como que muchas cosas al migrar que las personas romantizamos demasiado el hecho de irnos a Estados Unidos, a España, y tú no dejas de ser un migrante en otro país. Entonces yo dije, si puedo ganar en dólares americanos estando en Colombia, si puedo realmente hacer cosas completamente distintas, tener el tiempo y el estilo de vida que yo quería, pues construir para mí, ¿por qué no lo voy a hacer? Esto es un proceso como absolutamente todo, hay que educarse, hay que aprender, hay que entender que la mentalidad que nos formaron allá como personal de salud, médicos, es ser empleado. Ser empleado, te ganes 10 15 te ganes lo que sea, igual es construir una mentalidad de empleado. Cuando tú empiezas a cambiar tu mentalidad a empresarial, a construir ingresos residuales, a construir algo que se llama interés compuesto, claramente tus resultados van a ser completamente distintos. Este proyecto no solamente me ha dado dinero, sino una mentalidad muy diferente, crecimiento personal, viajes. Yo viajé a Dubái el año pasado con esta maravillosa compañía y aprendí de inversiones, aprendí a hacer trading, nunca, yo no sabía qué era eso, yo veía eso y para mí eran unos electrocardiogramas, pero realmente sí, ustedes acá pudieron sacar una carrera de 5 años, una especialidad de otros 5, porque no van a poder hacer este proyecto que realmente sí les va a dar libertad, no solamente buenos ingresos, sino contexto, entorno completamente distinto. Y pues este proyecto ya lo llevo construyendo exactamente 2 años, voy a cumplir ahorita en abril. Y pues los resultados han sido increíbles en todo, en la parte de contexto, de mentalidad, de ingresos, de absolutamente todo. Entonces, pues los enfermeros, los médicos, sí podemos realmente construir algo muy distinto. Y hoy en día la inteligencia artificial también se está apoderando del gremio de nosotros. Entonces, no significa que no vaya también a llegar a acabar con muchos empleos en esa parte. Entonces, pues mi Cate, ese era mi testimonio, se me cortó ahí un poquito el internet, me disculpan, pero bueno, esa es mi historia. Bueno, cosas que pasan, mucha energía, Lau, pero Total, tu historia total. es maravillosa, así que bueno, mejor dicho, me encanta, me encantó este espacio y de verdad que es maravilloso porque en mi equipo y en la organización como tal es que hay muchos de salud, o sea, como les decía, psicólogos, instrumentadores quirúrgicos, terapeutas respiratorios, mejor dicho, fisios, o sea, hay de todo, ustedes van a ver acá de todo y les prometo que les vamos a hacer una segunda parte porque la cantidad de historias que no están hoy acá es impresionante, pero por tiempo claramente no podíamos hacerlo con todos, pero les prometemos una segunda parte. Entonces, para mí fue un placer haber estado con ustedes. En este momento, escríbele a la persona que te invitó. Gracias por invitarme a este espacio, gracias por hacerme caer en cuenta, gracias por mostrarme cosas diferentes, porque normalmente las personas allá afuera solo te presentan cosas que quitan tiempo y dinero, la serie de Netflix, que el concierto de Pepito Pérez, que una cosa, que la otra, y no te aportan cosas que te dan crecimiento. Acá sí te puedo asegurar que si tú haces parte de esta compañía, de este equipo de trabajo, de esta comunidad, vas a tener muchísimo crecimiento en muchas áreas de la vida. Así que, mejor dicho, envíale ya mismo a la persona que te invitó. Gracias por este espacio y quiero saber más, quiero que me cuentes más, mejor dicho, estoy listo para arrancar lo que le tengas que decir. Para mí fue un placer haber estado con ustedes y espero que tengan una muy feliz noche.